siguiendo las pisadas del Maestro. Llegaremos a la eternidad y para seguir sus pasos debemos oír la voz de Dios, y su voz está en el ángel que Jesucristo envió. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como tú mandaste, y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Aún hay lugar en la casa de Dios. La cena es en la casa del padre de familia. El padre de familia es Dios. Dios es el Padre. El siervo es el Espíritu Santo. Los convidados fueron los judíos y los que fueron buscados y colocados dentro de la casa son todos aquellos que han recibido a Cristo como Salvador, los cuales han sido llamados y untados por el siervo que es el Espíritu Santo, comenzando en Israel y continuando por Asia Menor, Europa, Norteamérica, y todavía hay lugar. Después de la séptima edad de la iglesia, hay lugar. La casa del Dios viviente es la iglesia del Señor Jesucristo, como cuerpo místico de creyentes. Y en Efesios capítulo 2, versos 19 en adelante dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Miembros de la familia de Dios como hijos e hijas de Dios. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Va creciendo como templo espiritual, cuerpo místico de Cristo, a medida que llega a una edad y Dios abre esa edad con el mensajero de esa edad, el Espíritu Santo obrando por medio del mensajero y revelándole al mensajero su palabra, y ese mensajero hablando ungido por el Espíritu Santo esa palabra. Son llamados con el mensaje de trompeta de ese tiempo, los escogidos de ese tiempo. Y así, cuando termina el mensajero y se va, ¿qué sucede? Quedó esa parte del templo ya construida. Se completó esa parte del templo. Vamos a ver lo que nos dice la página 168 y 169 del libro de las edades de la iglesia. Dice en la página 168, comenzando en el penúltimo párrafo: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Espíritu Santo, hablando por medio de cada mensajero, le está hablando a su edad y le habla y llama a las vírgenes prudentes. Su mensaje es para las vírgenes prudentes y para las vírgenes fatuas también. Y le habla también a toda la humanidad, porque ese es el mensaje de Dios para la raza humana.
Note aquí que Jesús, por el Espíritu, en cada edad se dirige solamente a una persona en relación a la palabra de cada edad o para esa edad. Solo un mensajero en cada edad recibe lo que el Espíritu tiene que decir a esa edad. Y ese mensajero es el mensajero a la iglesia verdadera. O sea que una persona no puede venir con el mensaje de un mensajero que ya pasó en otra edad, porque el llamado de Dios se hace con el mensaje que el Espíritu Santo da y habla a través del mensajero de esa edad. Porque el mensaje de una edad es enviado y hablado por el Espíritu Santo a través de ese mensajero y recoge la gente de esa edad. Y a él se unen ministros para llevar ese mensaje que Dios le ha dado a ese mensajero y que ha hablado a través de ese mensajero, sin añadirle ni quitarle. Si le añade o le quita, lo leuda, lo pervierte y no podrá hacer la obra para lo cual es enviado, y se encontrará pervirtiendo la palabra la persona y se convierte en un falso ungido. Recuerden el ejemplo que hay en la Biblia del pervertidor de la palabra más grande, que fue la serpiente. El diablo, a través de la serpiente, tomó la palabra que Dios habló y le añadió una sola palabrita: no. Porque Dios dijo moriréis, y le colocó esa palabra: no moriréis. Una palabra no, una palabra negativa. Y cualquier persona que le añada el mensaje de su tiempo que el Espíritu trae por medio del mensajero, está colocándole una o muchas palabras negativas que harán inefectivo el mensaje de esa edad. Por eso es importante a las personas saber en qué tiempo bíblico están viviendo, en qué edad y qué es lo que el Espíritu Santo está hablando en esa edad para el pueblo, porque eso es lo que los ministros tienen que transmitirle al pueblo. Ahora continuamos leyendo aquí. Solo un mensajero en cada edad recibe lo que el Espíritu tiene que decir a esa edad, y el mensajero es el mensajero a la verdadera, a la iglesia verdadera. Él habla por Dios, por revelación a las iglesias, tanto a la verdadera como a la falsa, porque el mensaje de Dios es para todo ser humano. Así que el mensaje es transmitido a todos, pero aunque es transmitido para todos los que están al alcance del mensaje, tal mensaje es recibido individualmente solo por un cierto grupo calificado y de cierta manera. Cada individuo en aquel grupo es uno que tiene la habilidad para oír lo que el Espíritu está diciendo por medio del mensajero. Cuando la Escritura dice: el que tiene oídos oiga, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, es el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu Santo está hablando a través del mensajero de esa edad. ¿Ah? Sencillo como eso. Vamos a ver. Cada individuo en aquel grupo es uno que tiene la habilidad para oír lo que el Espíritu Santo está diciendo por medio del mensajero. Esa es la voz del Espíritu Santo. Aquellos que lo están oyendo no están recibiendo su propia revelación. O sea, no están recibiendo la propia revelación del mensajero, su propia revelación intelectual, sino que están recibiendo ¿qué? La revelación del Espíritu Santo siendo transmitida al mensajero, y a través del mensajero
el Espíritu Santo la transmite al pueblo. Y esa es la revelación que toman los ministros que Dios forma para ese tiempo y la llevan a las personas, y se forman los grupos de creyentes que forman una congregación en cada lugar. Y para que la vida de Cristo permanezca y no mueran espiritualmente, hay que mantener la palabra correspondiente a ese tiempo, sin añadirle y sin quitarle. Y recuerde que Cristo nos enseña a hacer tesoros en el cielo. En su reino vamos a ser ricos también. Las personas más ricas serán los creyentes en Cristo de las diferentes etapas de su iglesia. Y yo creo y espero y deseo que los más ricos de los ricos sean quienes, los de nuestra edad. La edad es la más rica, es de oro. Como templo espiritual es nuestra etapa, la etapa del lugar santísimo, que era de oro por dentro y por fuera. Madera cubierta de oro. Madera representa la humanidad, seres humanos, la humanidad nuestra, y el oro, la divinidad, cubriéndonos. Si la edad es la edad más rica representada en el oro, así también deben de ser los creyentes en Cristo de la edad de la piedra angular. A medida que va el Espíritu Santo buscando sus escogidos de cada tiempo, hablando a través del mensajero de cada edad y abriendo una edad, van juntándose los escogidos de esa edad y va creciendo ese templo espiritual. Tiene que crecer para que así, siendo construido ese templo con piedras vivas, seres humanos, llegue hasta la etapa de oro, en donde la piedra de ángulo Jesucristo en su segunda venida coronará su iglesia, su templo espiritual, como coronó el tabernáculo con su presencia y el templo que construyó Salomón con su presencia al entrar al lugar santísimo. La venida de la presencia de Dios, el tabernáculo era para el lugar de oro, el lugar santísimo. La venida para el templo que construyó Salomón, la venida de la presencia de Dios era para el lugar santísimo, que es el lugar de oro también. Y la segunda venida de Cristo para el lugar de oro, la edad de piedra angular, la edad a la cual estarán subiendo los escogidos del día postrero. No se pueden quedar ni en la edad luterana, ni en la edad wesleyana, ni en la edad pentecostal. La edad pentecostal le cerró las puertas al Señor. Al cerrar las puertas al mensajero de la séptima edad, en quien estaba el Espíritu Santo, le cerró las puertas al Espíritu Santo, a Cristo, en el Espíritu Santo manifestado en su mensajero, sin darse cuenta. Y el Espíritu Santo, Cristo, el Espíritu Santo, ha estado caminando en la construcción de su templo de abajo hacia arriba, como la construcción de todo edificio. No se comienza la parte de arriba primero y después la de abajo, porque ¿dónde la va a colocar la parte de arriba? Se comienza con el fundamento, los apóstoles y profetas, y como principal piedra de fundamento Jesucristo mismo, y después se termina con la piedra del ángulo, la segunda venida de Cristo. Pablo tenía la revelación completa para su día, como fue comprobado al confrontarse con los otros apóstoles, quienes aceptaron que Pablo era el mensajero profeta a los gentiles para ese día. También note por la indicación de la palabra que cuando Pablo quiso ir a Asia, vea bien esto, que cuando Pablo quiso ir a Asia,
Eso es allá a los chinos, a los japoneses, a los rusos, todas esas personas del este, no del Medio Oeste, no del Medio Oriente, sino del este. Él quiso irse de esa ruta, viajar hacia el este, y del Medio Oriente, Medio Oeste, se tenía que viajar rumbo hacia el oeste, porque esa es la trayectoria que el Hijo del Hombre, Cristo, en el Espíritu Santo, tomaría, como el relámpago que sale de donde, del oriente, y se muestra hasta el occidente. La trayectoria era de la tierra de Israel, Asia Menor, Europa, Norteamérica, y el otro lugar usted lo encontrará. Usted encontrará la trayectoria y las pisadas de Cristo y todo lo que hizo, de paso en paso, de cada paso que dio, de edad en edad. Porque se va subiendo la escalera de paso a paso, como la escalera que vio Jacob, que ángeles de Dios bajaban y subían, o subían y bajaban. Dios lo detuvo porque las ovejas, sus hijos, estaban en Macedonia, y ellos, la gente de Macedonia, oiría lo que el Espíritu tenía que decir, mientras que la gente en Asia no oirían, mientras que la gente de Asia no oiría. En cada edad tenemos exactamente la misma norma. Por eso es que la luz viene a través de algún mensajero, la luz para cada edad. Por eso es que la luz viene a través de algún mensajero levantado por Dios en un cierto lugar. Y después de aquel mensajero, la luz se difunde por medio del ministerio de otros que han sido fielmente instruidos. Pero desde luego, todos aquellos que salen no siempre comprenden cuán necesario es decir solamente lo que el mensajero ha dicho. Recuerde, Pablo advirtió a la gente que dijeran solamente lo que él dijo, que ha salido de vosotros la palabra de Dios, o a vosotros solos ha llegado. Si alguno a su parecer es profeta o es espiritual, reconozca lo que os escribo, porque son mandamientos del Señor. 1 Corintios, capítulo 14, verso 36 al 37. Le agregan aquí o le quitan allá, y dentro de poco tiempo el mensaje ya no es puro y el avivamiento muere. Miren la forma en que el avivamiento de cada edad muere. Cuando le quitan o le añaden, ya la palabra no es pura, y el Espíritu Santo, Cristo en el Espíritu Santo, no respalda la palabra que esté adulterada, sino que respalda la palabra pura que Él da para cada etapa de su iglesia. Para mantener vivo el avivamiento en una edad hay que mantener pura la palabra, el mensaje revelado por el Espíritu Santo a través del mensajero de esa edad. Tan simple como eso. Porque ese es el mensaje con el cual Dios llama y junta a los escogidos de cada edad y los coloca en su templo espiritual como piedras vivas. Cuán cuidado debemos tener el oír una voz, porque el Espíritu solamente tiene una voz, la cual es la voz de Dios. Pablo les advirtió que dijeran lo que él dijo, como también lo hizo Pedro. Él les advirtió que ni aún él, Pablo, podía cambiar una sola palabra de lo que había dado por revelación. Oh, cuán importante es oír la voz de Dios por medio de sus mensajeros. ¿Cómo se escucha la voz de Dios, su varonidad? Por medio
de sus mensajeros. Porque no hará nada el Señor Jehová sin que antes revele sus secretos a sus siervos, sus profetas. Y luego decir lo que les ha sido dado a ellos para las iglesias. Y luego decir, no lo que la persona se imagina e interpreta, sino lo que esos mensajeros han dicho para su edad. Para la edad de Lutero, lo que tenían que dar a conocer era lo que Dios estaba hablando a través de Lutero. Para la edad wesleyana, lo que Dios estaba hablando a través de Wesley. Para la edad pentecostal, lo que Dios estaba hablando a través del reverendo William Branham. Y así, por el estilo. Ojalá que usted haya empezado a entenderlo. Puede ser que ahora usted pueda entender por qué no me voy a los fundamentalistas ni a los pentecostales. Tengo que quedarme con la palabra así como la reveló el Señor. En la página 266, penúltimo párrafo dice, como ya hemos mencionado, Jesús se identifica con el mensajero de cada edad. Ellos reciben de él la revelación de la palabra para cada edad. Esta revelación de la palabra saca del mundo a los escogidos de Dios y los coloca en unión completa con Cristo Jesús. Los escogidos de cada edad son sacados del mundo, de donde quiera que estén, por el mensajero y el mensaje que Dios le dio, y los coloca con Cristo, en unión con Cristo, en su cuerpo místico de creyentes. Donde Cristo está, en cada edad, ahí está el mensajero, y ahí es que él llama y junta a los escogidos de ese tiempo. No es con las ideas de una persona o con la explicación que una persona dé acerca del mensaje de la palabra de su día o de otra edad, si es de otra edad, peor. Porque estará tratando de producir, si da el mensaje del tiempo de Lutero, está tratando de producir luteranos. Porque cada mensaje produce aquello para lo cual fue enviado. Estos mensajeros son llamados estrellas porque brillan con una luz prestada o reflejada, la luz del Hijo de Dios, o sea, la luz del Hijo, Jesús. También son llamados estrellas porque son portadores de luz en la noche. Así que en la oscuridad del pecado ellos traen la luz de Dios a su pueblo. Son estrellas. Por eso las 7 estrellas en la mano del Hijo del Hombre de Apocalipsis capítulo 1 y también en otros capítulos del Apocalipsis, las 7 estrellas son los 7 mensajeros de las 7 edades de la iglesia, y que son también los 7 espíritus de Dios que recorren toda la tierra. En Apocalipsis capítulo 2, verso 1 también aparecen estas 7 estrellas. Dice, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Las 7 estrellas son los 7 mensajeros y los 7 candeleros son las 7 edades del candelero o del candelabro. Apocalipsis capítulo 1 versos 20, capítulo 1 verso 20 nos dice,
Verso 19 al 20 dice: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto, el misterio de las 7 estrellas que has visto, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Ahora podemos ver que hay 7 candeleros y 7 estrellas, 7 edades de la iglesia y 7 mensajeros. ¿Qué habrá para la etapa de oro de la iglesia? Zacarías capítulo 4 nos habla de esto, lo cual es muy importante. Capítulo 4, versos 11 al 14 dice: hablé más y le dije, ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? 2 olivos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes esto? Y le dije, Señor mío, no. Él dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Estos símbolos están representados los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Apocalipsis capítulo 11, versos 13 en adelante nos dice: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Son Moisés y Elías, los ministerios de Moisés y Elías. Eso es lo que Dios tiene para después de las 7 etapas y edades de la iglesia. Esto es lo que corresponde al lugar santísimo del templo de Dios, tanto celestial como el templo de Dios como iglesia. Por eso es que dice Reverendo William Branham que el evangelio va a volver a los judíos. Página 30 del libro de las edades dice: ¿ahora cuándo volverá el evangelio a los judíos? Cuando haya terminado la dispensación de los gentiles. El evangelio está listo para volver a los judíos. O si tan solo pudiera decir algo que está a punto de suceder hoy, en este día, en nuestro día. Esta cosa que va a suceder recorrerá hasta Apocalipsis 11, y aquellos 2 testigos, aquellos 2 profetas, Moisés y Elías, trayendo el evangelio de nuevo a los judíos. Ya no estarán los 7 mensajeros, ya habrán terminado su tiempo, aunque el 7º mensajero, como el primero, quisieron que los judíos recibieran el evangelio. Lo mismo que deseó de San Pablo, lo deseó el ángel mensajero, Reverendo William Branham. Bueno, eso corresponde para los ministerios de Moisés y Elías. Estamos listos, todo está en orden. Igual como los judíos trajeron el evangelio a los gentiles. ¿Cómo lo trajeron? Pedro llevándolo a la casa de Cornelio,
un gentil, y San Pablo llevándolo a los judíos en Asia Menor. Así como los judíos trajeron el Evangelio por medio de los ministerios de Pedro y Pablo a los gentiles, Moisés y Elías, los ministerios de Moisés y Elías, lo llevarán a los judíos. O sea que habrá un Pedro y habrá un Pablo, que serán los ministerios de Moisés y Elías. Así también los gentiles se lo llevarán de regreso a los judíos y el rapto sucederá. Ahora, tenemos grandes promesas de parte de Dios. Se acabaron las estrellas, las de las 7 edades sí. Están descansando, ¿dónde? En el paraíso, con sus grupos, con su grupo cada uno, y al que le puede faltar alguno, allá que llegue, que tenga que llegar allá, es el reverendo William Branham. No sabemos si permanezca alguno para ser transformado sin ver muerte del grupo de la séptima edad, del grupo del séptimo mensajero. Párrafo 311 dice: ahora, fíjese, entonces la venida del Señor Jesús está tan cerca a la mano que el Espíritu Santo desde aquí abajo, solo apenas justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo, y ahora la venida de la piedra angular. Vio cuando dice abajo, se refiere a las edades que han transcurrido. Cuando dice arriba, se refiere a la edad que viene, la edad de piedra angular. Y ahora, a tiempo de la venida de la piedra angular, la iglesia debe ser tan perfectamente como Cristo, hasta que Cristo y la iglesia puedan unirse juntos, el mismo Espíritu. Y si el Espíritu de Cristo está en ustedes, le hace vivir la vida de Cristo, actuar en la vida de Cristo, hacer las obras de Cristo. El que creyere en mí, las obras que yo hago, también él las hará. Jesús dijo eso. Ve, ahora tenemos un ministerio llegando que es exactamente como la vida de Cristo, que identifica el ministerio. ¿Qué identifica el ministerio? La venida del Señor. Mire la iglesia luterana bajo justificación, viniendo fresco del catolicismo. Mírela moviéndose. Luego mire a Wesley, llegando un poco más cerca a la santificación, tejiendo dentro las Escrituras, tejiendo dentro las Escrituras. Mire en medio de Wesley. Luego, la siguiente cosa que vino era la edad pentecostal. Y la edad pentecostal, con la restauración de los dones espirituales. Ahora mire la edad que viene ahora, hacia arriba, la piedra angular. ¿Ve lo que quiero decir? La venida del Señor, lo manifestado. Dios en toda creación espera que la iglesia halle su lugar posicionalmente. Y su lugar para la iglesia y en la iglesia en este tiempo final es la edad de piedra angular. Es la única edad que estará esperando la venida del Señor. Las otras las esperaron, pero no se cumplió en el tiempo de ellas. Es la única edad donde Cristo completará su iglesia y cumplirá su segunda venida. Él viene por su iglesia. No vivimos en una edad pentecostal, vivimos en otra edad. Página 170 del libro de citas, párrafo 15-19. ¿Ven? No vivimos
en una edad metodista, vivimos en otra edad. Vivimos aquí arriba, a la edad de la novia, el llamar fuera de la iglesia, juntándolos para el rapto. La única edad donde ocurrirá el rapto será la edad de piedra angular. ¿Y por qué sabemos que será en edad de piedra angular? Porque no sucedió en la edad pasada. Por eliminación. No se cumplió la segunda venida de Cristo en edades pasadas para llevarse a su iglesia y efectuar el rapto. Entonces es porque era para la edad de más arriba, la edad de piedra angular. Página 160, párrafo 1423 dice, en este extracto de Cristo está revelando su propia palabra. Cristo está revelando su propia palabra, o Cristo revelado en su propia palabra. 1423, párrafo 1423. La cosa que pasa con el mensaje hoy es los que lo tienen en sus corazones tienen que permanecer en la presencia del Hijo para madurar. ¿Ven ustedes? ¿Ven? Ustedes pueden coger o tomar el mensaje y entonces dejar que el Hijo madure todo lo verde fuera de ustedes, madure todo lo verde fuera de ustedes. ¿Ven? Les haga cristianos maduros. ¿Ven lo que quiero decir? Dios viene para recibir su iglesia y tenemos que tener este tipo de cristianos para que Él reciba. El trigo tiene que madurar. La página 168, párrafo 1505 dice, este es el mensaje titulado El rapto de 1965. Dice, pero ahora estamos en la edad del trigo. Los luteranos genuinos tuvieron que producir genuinos luteranos. Los pentecostales genuinos tuvieron que producir genuinos pentecostales. Eso es todo. Pero hemos dejado esa edad y estamos continuando. Va subiendo y ahora nos encontramos en la etapa más importante de todas las etapas de la iglesia del Señor Jesucristo. La etapa de oro de la iglesia, la etapa de piedra angular. La página 22, párrafo 183 dice, el Hijo del Hombre está siendo ahora revelado desde el cielo. Vendrá después de un tiempo, hermano Branham, es ahora. Y yo deseo no hacer esto tan personal. En esta reunión. Pero que su espíritu dentro de usted, que es dado por Dios, pueda leer lo que estoy hablando. El Hijo del Hombre ha venido de su gloria y se está revelando a sí mismo por unos cuantos años pasados a su iglesia en su misericordia, enseñándoles su gran presencia, haciendo las mismas cosas que Él hizo cuando estuvo aquí en la tierra, revelándose a sí mismo como Él lo hizo a Abraham antes de la destrucción. Él ha venido ahora en misericordia, revelándose a sí mismo a la iglesia. Se han reído y lo han escarnecido. La siguiente vez que Él se revele a sí mismo, será en el juicio al mundo y a las naciones que se olvidaron de Dios y pecaron su manera de gracia, su día de gracia, más bien. O sea, que se reveló el Hijo del Hombre a través del reverendo William Branham en la dispensación de la gracia, y muchas personas se mofaron, se rieron de esa manifestación.
Dice, la próxima vez que se revele será en el juicio al mundo y las naciones que se olvidaron de Dios y pecaron su manera de gracia, su día de gracia. O sea que habrá otra revelación del Hijo del Hombre en el día postrero. Otra manifestación de Cristo en el Espíritu Santo en medio de su pueblo. Otra manifestación grande, un desbaratamiento grande para la iglesia, pero para el mundo. Habrá un testimonio del juicio que ha de venir sobre la humanidad. Eso será la tercera etapa, que será para la iglesia novia, para darle la fe, para ser transformados y raptados, y para las vírgenes insensatas, para que tengan fuerza y den sus vidas por Cristo en la gran tribulación, y para el mundo. Lo mismo que sucedió con la primera venida de Cristo, que dio testimonio en la tierra, luego a sus discípulos y con sus discípulos, luego murió y fue al infierno y dio testimonio que ya no podían ser salvos, y luego resucitó con los creyentes en Dios del Antiguo Testamento. Las 3 etapas por las cuales pasó Cristo 2000 años atrás volverá a suceder con la tercera etapa correspondiente a este tiempo final. La tercera etapa será para la iglesia novia, para las vírgenes insensatas o fatuas, y para el mundo. ¿Cómo se manifestará esa tercera etapa? Recuerden que los sellos son la tercera etapa, siendo manifestados, siendo revelados. Y en la visión de la carpa, dijo el reverendo William Branham, que el ángel le dijo, eso será la tercera etapa. O sea que en el cumplimiento de la visión de la carpa, esa tercera etapa estará manifestada para la iglesia novia, para las vírgenes insensatas y para el mundo entero. O sea que será una manifestación a nivel mundial desde el lugar que vio el reverendo William Branham, en donde la presencia de la columna de fuego, Cristo, estuvo y se movió el lugar pequeño, de ese cuartito pequeño, y el ángel que acompañaba al reverendo William Branham también se movió a ese cuartito pequeño y llevó al reverendo William Branham. Él vio todo eso y lo que vio dentro luego, porque estuvo dentro, y vio lo que estaba pasando dentro y cómo operaba todo. Pero le fue dicho que no podía decir nada de lo que él vio dentro. Él buscaba un nombre que él vio o que escuchó allá adentro y le fue prohibido hablar. Pero no hay nombre más importante y más grande que el nombre de Dios. De seguro escuchó lo que era el nombre nuevo del Señor. Así es que podemos ver que hay algo grande preparándose para ocurrir en el día posterior. Lo más grande que está prometido para la iglesia del Señor Jesucristo es la promesa de la visión de la carpa para ser cumplida en medio de la iglesia del Señor Jesucristo, siguiendo los pasos de Cristo Jesús Santo, pasando de Asia Menor, de Israel a Asia Menor, de Asia Menor a Europa y de Europa a Norteamérica, pero no se cumplió en ninguna de esas etapas la visión de la carpa. Entonces hay que seguir los pasos para ver a dónde
para donde ha caminado Cristo en el Espíritu Santo, porque para donde haya ido, ahí Él cumplirá la visión de la carpa. Para donde se haya movido, que corresponde al lugar santísimo de su templo espiritual, y donde formará el lugar santísimo de su templo espiritual con piedras vivas, será donde Él se manifestará en toda su plenitud, porque el lugar santísimo es el lugar de morada de Cristo, así como en el Antiguo Testamento el lugar de morada de Dios en la columna de fuego fue el lugar santísimo, en el tabernáculo que construyó Moisés y el templo que construyó el rey Salomón. Y era desde ahí que Él le hablaba a Moisés. O sea que el mensaje que recibirán los dos olivos será desde el lugar santísimo, y el mensaje será el mensaje del lugar santísimo que corresponde al día postrero en la iglesia del Señor Jesucristo. Ese será el mensaje que podrá llevar el ministerio de Moisés y Elías a Israel. Lo que Dios esté hablando en el lugar santísimo de su templo espiritual, donde hay lugar para los escogidos del día postrero que estarán viviendo y estarán escritos hasta en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Ahí es donde se reunirán, donde serán congregados los escogidos del día postrero del cuerpo místico de Cristo, nuestro Salvador. ¿Por qué no pueden ser reunidos en otro lugar? Porque ya esas otras etapas terminaron. No pueden estar reunidos en edades pasadas. Ya los de edades pasadas se completaron. Y si alguno queda de la séptima edad y le toca permanecer vivo hasta la resurrección o transformación, aunque es difícil, pero si Dios lo tiene así, determinado, así será. Pero si no lo tiene así, todos tendrán que partir, excepto los que suban a esa etapa. Eso es para ser parte del mensajero de edades pasadas, y sobre todo del séptimo mensajero, que fue el último, y de los cuales pueden haber todavía personas que pertenezcan a su edad. Y si alguno tiene que permanecer vivo acá, del séptimo mensajero y de la séptima edad, le aparecerán a ellos cuando resuciten los que vienen con el reverendo William Branham, que son los que ellos podrán conocer, aunque vendrán jóvenes. También nos aparecerán a todos nosotros, los creyentes en Cristo que partieron, cuando regresen con sus mensajeros, para unirse con los que estamos vivos en la etapa de edad de piedra angular. Y cuando los veamos seremos transformados, y ahí se completará y se juntarán todos los miembros del cuerpo místico de Cristo, glorificados con cuerpos glorificados y eternos. Si alguno quiere ser el grupo de Lutero, predica el mensaje de Lutero. Pero ya él completó su grupo, así es que no caben en aquel grupo. Lo que puede producir es un luterano, pero tenemos que saber qué tenemos que llevar, qué mensaje corresponde a nuestro tiempo. Es el mensaje de edad de piedra angular, el mensaje de la edad de oro, el mensaje que ha sido prometido para nuestro tiempo. El precursor de la segunda venida de Cristo dijo qué mensaje estaría siendo dado por Dios para este tiempo final. Él mostró las cosas que sucederían. Por lo tanto, eso será base
para el mensaje correspondiente al tiempo final. Porque él dijo, este mensaje precursará la segunda venida de Cristo. Él dijo, estoy poniendo el fundamento para un mensaje que vendrá, que estremecerá al mundo. Así como Juan puso el fundamento. Y si él estaba poniendo el fundamento para otro que viniera y se subiera en esa plataforma, así tiene que acontecer, y tiene que ser no en la edad pentecostal, y mucho menos en la edad wesleyana, y mucho menos en la edad luterana o en alguna otra edad pasada. Tiene que ser en una edad más arriba, la edad de oro de la iglesia, la edad de la piedra angular, para donde están prometidas grandes bendiciones, y donde estarán los que estarán esperando la segunda venida de Cristo, la resurrección de los muertos en Cristo, en cuerpos glorificados, y la transformación de los creyentes que estarán vivos en este tiempo final. Es importante que sepamos dónde estamos en el cuerpo místico de Cristo, en el lugar donde el siervo del Espíritu Santo dijo, y todavía hay lugar. Y ahí ese lugar fueron metidos en la casa del Padre Familia, que es la iglesia del Señor Jesucristo, los que fueron buscados por los caminos, diferentes lugares, diferentes caminos del campo espiritual, y también caminos del campo. O sea que no tienen que ser de la loza, como decimos nosotros, no tienen que ser de la capital. Los discípulos del Señor, la mayoría eran gente del campo, gente, agricultores, pescadores, y así por el estilo. Carpinteros también. Un obrero de la construcción fue el Mesías 2000 años atrás, en el cumplimiento de la primera venida de Cristo. Pero también el buen pastor, el pastor de los pastores. Era también la gran luz que vendría en aquel tiempo, porque el mensajero, cuando aparece con el mensaje de Dios, es la luz para esa edad. Él era nada menos que la luz para la edad de piedra angular de su tiempo, y sigue siendo la luz, reflejándose a través de los diferentes mensajeros, y sigue siendo la luz Cristo, el Espíritu Santo, en medio de su iglesia para el día postrero también. Por eso el que venciere dice que le dará la estrella resplandeciente de la mañana, que es Cristo, el Espíritu Santo, la columna de fuego. Tendrá el sello del Dios vivo, la columna de fuego, conforme a Apocalipsis capítulo 7, el ángel que viene con el sello del Dios vivo, que es el Espíritu Santo. Y Apocalipsis capítulo 2, verso 28 dice que le dará al vencedor la estrella de la mañana. Y Apocalipsis 22, verso 16, dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Qué le dará? La estrella resplandeciente de la mañana, que es el Espíritu Santo, que es Cristo, la columna de fuego. Tendrá
la columna de fuego con él. Tendrá a Cristo en el Espíritu Santo en él. Ese ángel que viene para llamar, juntar y sellar 144,000 con los ministerios de los dos ungidos. Ahora vean cómo en Apocalipsis 11 aparecen dos ungidos y luego en Apocalipsis 7 aparece un solo ungido con el sello del Dios vivo. Lo dejamos como asignación para otra ocasión. Que Dios les bendiga y les guarde y continúen pasando una tarde feliz llena de la bendición de Cristo en la casa de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo, en el lugar que estaba vacío y Dios nos ha colocado en ese lugar, nos ha llamado para estar en ese lugar que había disponible y todavía aún hay lugar en la casa de Dios y se está llenando. No sabemos cuántos faltan para que se llene. Por eso continuamos predicando el Evangelio, llevando el mensaje, la palabra, de acuerdo a la edad que nos toca vivir, de acuerdo a cómo Dios nos da la palabra para nuestro tiempo, hasta que se complete la iglesia del Señor Jesucristo en este tiempo final. Y entonces Cristo completará su iglesia, saldrá del trono de intercesión en el cielo, pasará por el paraíso donde están los santos del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, y vendrá con ellos, los resucitará en cuerpos glorificados y a los que vivimos nos transformará.